Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de una palabra muy linda, muy hermosa, que en parte es continuidad de la anterior. Como siempre, tratamos de mantener una línea, ¿cierto? De acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va revelando y nos va ministrando. El día de hoy vamos a hablar de una mujer que que amó mucho a Yeshua y y realmente mostró arrepentimiento y respeto por Dios. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Porque cuando Dios me ha estado ministrando sobre el fundamento, sobre amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Como hablábamos en el video anterior, que para poder obedecerle, para poder hacer la voluntad de Dios, debemos seguir a Yeshua. Y donde Yeshua en Getsemaní renunció a hacer la voluntad humana, su voluntad humana, cuando Él dice, pasa en esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está diciendo, yo quiero vivir, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que Él muriera por nosotros. Y definitivamente Él entrega su vida. Entonces Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad y nuestra vida. Entonces, ahí Dios ministraba y me hablaba a mi corazón de que para poder obedecerle hay que amarle como Yeshua le amó. Amarle más que su propia vida, más que a sí mismo. Para poder negarte y dejar de autocomplacerte o de autocomplacernos, tenemos que llegar a amarle más que a nosotros mismos. Es la única manera de establecernos firmes en Él y ser obedientes a su palabra. Seremos juzgados por nuestras obras. Y dice que todo lo que edifiquemos fuera de su diseño va a caer y vamos a sufrir pérdidas. En algún momento nuestras obras son probadas, ya sea en tu matrimonio, con tus hijos, con tu empresa, en todo lo que tú emprendas. Si no aplicas los principios de Dios, si tú pones a Dios primeramente, a su palabra, a sus principios, sus enseñanzas, va a caer y vas a sufrir pérdidas. Por eso cuando no enseñamos a nuestro hijo de acuerdo a la palabra de Dios, sufrimos pérdidas, porque después vemos el fruto de nuestras obras. Nuestros hijos son reflejos de los padres, de la educación que nosotros le entregamos a nuestros hijos, los valores. Entonces es importante que en todo pongamos a Dios. Bueno, vamos a leer la Biblia. Vamos a poner Lucas 7, 36, dijimos en adelante. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume, con su perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mira el pensamiento del hombre, ¿eh? Entonces respondiendo, él no había ni hablado, sino que Yeshua pudo leer sus pensamientos. Dice, respondiendo, Yeshua le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Era hipócrita el hombre. Di, maestro. Un acreedor tiene dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos amará más? ¿Le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Mira la pregunta. Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer
dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces vemos que aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta a la palabra de Dios, a la revelación de la cual yo les hacía referencia la semana pasada, o sea, en el video anterior, de que para poder obedecer a Dios hay que amarle más que a uno mismo. Esta mujer, aquí tenemos las dos caras de la moneda. Vemos a un hombre que se creía bueno, ¿ya? Porque se sentía con la facultad de juzgar a esta mujer pecadora, porque según él, como era prostituta, ella era una mujer pecadora y más pecadora que él. Y dijo: si este hombre fuera maestro, sabría con quién está, o sea, no la dejaría que ni se acercara. Así de condenador, así de orgulloso y altivo. Y así hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, creyentes en Dios, y andan con una vara midiendo a los hermanos. Andan con una varita ahí midiendo a los hermanos. Y es lamentable, porque Dios nos llama al amor, a la misericordia. Nosotros no debemos juzgar de una manera menospreciando a nuestro hermano más débil en la fe, sino que al contrario, nosotros estamos llamados a exhortar a nuestros hermanos a volverse al Señor, a arrepentirse. Bueno, el tema es que esta mujer llegó, supo que Yeshua estaba ahí, apartó un perfume, un buen perfume, el mejor, y lo regó en sus pies. Lo rompió, dice, rompió el alabastro y lo derramó sobre él. Es tremendo, porque dice que ella lloraba y lloraba y con sus lágrimas mojaba sus pies y con su pelo se lo secaba con su cabello. Y este hombre, mientras tanto, pensaba mal, y Yeshua veía las dos posiciones. Veía a este hombre altivo, juzgando, y veía a esta mujer derramada, humillada. Y él inmediatamente le pone este ejemplo, le dice: dos acreedores. Uno debía 500 y el otro 50. A ambos se les perdona la deuda. ¿Quién crees tú que le amará más? Y él le dice: bueno, al que se le perdonó más. Bien has dicho. Porque el que se reconoce pecador, el que realmente se reconoce a sí mismo como pecador, como no merecedor de esta gracia, va a amar más a Dios que aquel que todavía no ha sido quebrantado, aquel que todavía se cree bueno, aquel que todavía cree que es merecedor de la gracia de Dios. Pero el que se ha conocido, el que se ha arrepentido, el que ha visto sus obras y se arrepiente de corazón, va a amar más a Dios, porque está agradecido, porque sabe que no se merece la salvación, sabe que sus muchos pecados no le hacen digno y que solamente es por gracia. Y entonces va a vivir agradecido, amando a Dios, no queriendo fallarle, queriendo siempre, manteniéndose siempre, queriendo hacer la voluntad de Dios, no pecando. Para eso evita el pecado, se aleja del pecado, deja su vieja vida, deja sus viejos pensamientos, deja sus estructuras pasadas para tomar lo genuino, lo verdadero, lo que es de Dios. Eso hace un verdadero creyente en el Señor, una persona que ama a Dios, que acepta a Dios, que lo aceptó con todo, con sus principios, con sus normas, con sus mandamientos, para realmente dejar su vieja vida
y tomar la vida de Dios y manifestarle en amor, en justicia, en fe. Esta mujer se derramó delante de él. Ella sabía quién había sido. Y Yeshua la miró con agrado, miró su humillación. Ella estaba así de entregada, mas el otro estaba altivo. Si este hombre fuera maestro, más encima dudaba en su corazón. Se sentía con la capacidad de juzgar al mismo Dios encarnado en Yeshua. Entonces, ¿por qué? Porque él se creía bueno. Él claramente no amaba a Dios como esa mujer, porque él todavía no estaba arrepentido, él se creía bueno. Y así hay muchos creyentes que diciendo amar a Dios, todavía se creen buenos, todavía se creen merecedores de esta gracia, todavía no han conocido al Señor. Muchos hermanos tienen que llegar al colmo de sus pecados, al colmo, para poder humillarse y ser quebrantados de verdad. Solo ahí van a tener un cambio en sus vidas, antes no. Lamentablemente, para muchos es así. Bueno, para la gran mayoría va a depender de cómo nosotros le conozcamos. Yo llegué quebrantada, yo llegué realmente quebrantada al Señor, con una vida fracasada en mi corazón. Yo sentía que había fracasado porque mi proyecto mayor había fracasado. Nos habíamos separado con mi esposo y eso me quebró, me rompió, porque era mi proyecto de vida. Y con mis 2 hijos, separada de mi esposo, y fue difícil. Y Dios permitió todas esas cosas para que yo me volviera a Él, me diera cuenta de la situación. Entonces, y de ahí en adelante, esto ya hace más de 10 años, todo ha cambiado, todo ha sido distinto. Esto fue hace 14 años más o menos. Y desde ahí mi caminar con Dios ha sido un constante aprendizaje. Un constante aprendizaje. Yo le doy gracias a Dios, y esto lo hablo para gloria de Él, que me rescató, que me salvó a mí y a mi familia. Y creo que fue en un buen tiempo, porque he podido transmitir esto a mis hijos. Hemos podido enseñar a nuestros hijos con la gracia de Dios que nos ha ayudado, para que ellos entiendan que sin Dios no se puede. Sin Dios vamos directo al fracaso. Todo lo que levantemos fuera de Dios, fuera de su palabra, va a caer o vamos a sufrir pérdida. Es necesario que edifiquemos conforme a su voluntad, a su diseño, a lo que Él exhorta y enseña en su palabra. Que nos neguemos a nosotros mismos para obedecerle, asumiendo las consecuencias de nuestros errores. Es tremendo, porque uno lo dice y es fácil decirlo, pero hacerlo es complicado. Por eso es que es tan necesario tener comunión con el Espíritu Santo. En el camino te vas dando cuenta de que siempre hay cosas que van quedando pendientes, que te cuestan superar. Siempre hay pecados con los que uno les cuesta más lidiar. Hay cosas que uno las supera rápidamente. Por ejemplo, yo aprendí inmediatamente que Dios moraba en mí por medio del Espíritu Santo. Su Espíritu dice que el que se une a Cristo, una criatura es con Él, una sola persona, unidos a Él, inseparables, por medio de su Espíritu. Entonces yo entendí que debía cuidar el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo donde está el Espíritu, donde habita mi espíritu unido al de Dios. Y yo fumaba, tomaba mucho café, dejé de fumar, dejé de beber café como lo hacía. Yo me tomaba hasta 7 cafés en el día. Salía mucho, salíamos mucho a discoteca, llevaba una vida bien ajetreada, con bastante cosas. No es malo salir, no es malo disfrutar, pasarlo bien, pero realmente yo creo que había mucho exceso en mi vida. Y
cuando entendí que era templo del Espíritu Santo, entendí que habían cosas que yo debía dejar de hacer. Habían cosas de las cuales yo debía de privarme. No te estoy diciendo que tú las dejes de hacer. Yo creo que eso es una conversación que tú tienes que tener con el Espíritu Santo. Eh, el Señor me hizo, me instó, yo sentía ese impulso, esa fuerza dentro de mí que me llevaba a dejar de fumar, que me llevaba a no tomar café. Yo sentía su poder, su gracia. Yo sentía eso en mi corazón. Lo sentía, y una vez se lo pregunté porque además un día en la congregación, la pastora en la congregación donde yo me reunía, ella tomaba café y yo veía que ella tomaba café, y las discípulas de ellas también tomaban café, y yo le decía al Espíritu Santo en mi corazón, ¿por qué ella puede y yo no? Porque ya Dios me había hablado de dejar el café. Yo ya había sentido ese rechazo. Era como contradictorio, porque por un lado sentía las ganas, pero por otro lado mi corazón sentía que no tenía que hacerlo. Entonces yo, cuando veo a la pastora y veo esa figura, yo le digo, ¿por qué ella sí y yo no? Esa fue mi pregunta al Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que el Señor me responde en mi corazón? Me dice, porque tú te tomas 7, ella se toma 1 al día. Y yo quedé así como, wow, nunca había contado los cafés que me tomaba. Pero claramente sí, eran 7 a lo menos. Y era por mi tipo de trabajo. Trabajo en oficina, yo tomaba mucho café, me reunía con gente, entonces servía uno, me servía otro. Al final estaba adicta al café. Y lo mismo me pasó con el cigarro. Cada vez que me ponía a orar, cada vez que me ponía a fumar, me venía como un relajo y me daban ganas de orar. Entonces me veía orando y me veía con el cigarro en la boca, y yo decía, wow, o sea, y yo sentía que Dios me decía, ya, o fumas o oras, o conversamos o sigues fumando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir contaminando tu cuerpo o conversamos? Y yo apagaba el cigarro. Y pasó varias veces, como muy seguido. Y la última vez que me pasó, como la tercera, ya en 3 días seguidos que me venía pasando eso, 3 o 4. Y yo había comprado una cajetilla unos poquito antes, y yo le digo, no, Señor, digo yo, tú definitivamente me vas a dejar dejar de fumar, y yo voy a obedecer. Pegué la cajetilla, la boté y le dije, mira, le dije mi oración. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Le dije, ya, ok, yo te obedezco, voy a dejar de fumar, pero mi esposo fuma. Entonces me van a dar ganas de fumar cuando lo vea fumar en casa. Entonces tienes que hacer algo para que él también deje de fumar. Y lo hizo. Como a los 15 días, René, después que yo dejé de fumar, mi esposo dejó de fumar. Y fue maravilloso. Lo cuento como testimonio, que se puede, que Dios nos ayude y derrama mucha gracia. Y como yo dejé de fumar, ya no tenía cigarro, llegué a la casa y me dice, ¿tenía un cigarro? No tengo, le dije, amor. Y no, ¿sabes qué pasa? Que voy a dejar de fumar, porque recibí de Dios, de que sentí en mi corazón y recibí de Dios que ya no debo fumar. Y luego me dijo, bueno, a mí no me ha pasado, así que yo voy a seguir fumando. Bien, pues es tu decisión, dije yo. Ya. Yo seguí orando nomás, pidiéndole a Dios que me diera la fuerza para no tentarme cuando viera a mi esposo, pensando que mi esposo lo iba a hacer. Pasó una semana y yo no fumaba y él tampoco. Era como raro porque él tampoco fumaba. Y como a la semana siguiente llega un primo de visita y él fumaba, y fumaba unos cigarrillos fuertes. Y mi esposo fumaba Marlboro y él fumaba Viceroy. Y resulta de que cuando llega este primo, él le dice, vamos a fumar un cigarrito. Y ya, pues, le dice mi esposo. Y hacía ya como 15 días que no fumaba. Y salen afuera, salen ahí al jardín. Y yo me quedé en la sala de estar, me senté, prendí la televisión y pensé en mi corazón, pucha, Señor, bueno, pero por lo menos salieron al jardín, y así yo no siento el olor ni siento deseo. Y cuando de repente no pasan ni 2 o 3 minutos, pues ahí entra mi esposo, pero pálido. Y me dice, yo le digo, ¿qué te pasó?
y me dice, oh, me siento mal, por favor, ayúdame. Y yo llego y me paro y luego le digo, recuéstate, acuéstate acá en el sofá. Y se acuesta y transpiraba helado. Y me dice, me dio la pálida con el cigarro. Me dijo, no voy a poder seguir fumando. Y yo lo quedo mirando y le digo, chuta, amor, le digo yo, si te sientes muy mal, te hago una agüita, te preparo algo. No, 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 déjame aquí nomás, si se me va a pasar. No voy a poder seguir fumando, me dijo. Y nunca más fumó. Ni yo tampoco. Entonces, fue maravilloso, fue algo, para mí Dios fue tan tangible en ese momento, bueno, siempre, pero en esa ocasión fue tan maravilloso ver su mano moverse a favor. Y yo fui sincera, fui honesta, le abrí mi corazón y le dije, ya Señor, yo quiero obedecer, pero ¿y mi esposo? Y así hemos caminado durante estos años con Dios, con su espíritu, donde Él nos va guiando, donde Él me va inquietando, me va incomodando. Y contigo es lo mismo, porque Dios no hace excepción de personas. Si tú tienes una relación diaria con Dios, una comunión permanente, si tú le hablas, le abres tu corazón, le cuentas tus cosas, le pides ayuda, le pides socorro, si tienes alguna duda y tú le abres tu corazón, vas a tener una relación maravillosa con Dios y Él siempre te va a sustentar, te va a abastecer, te va a responder, porque Dios es maravilloso. Él es un Padre amoroso y, y está en nosotros, en cada uno de nosotros. O sea, tú no tienes que ir tan allá para encontrarte con Él. Tampoco es necesario que estés en una denominación, ni tampoco es necesario que hagas de esto una religión. El hombre hace religiones, el hombre inventa religiones, pero Dios es uno y su espíritu es uno. Entonces nosotros tenemos que buscar esa intimidad con Él. Dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Yeshua, no es el hombre. No necesitas un pastor, no necesitas una pastora, no necesitas eso. Necesitas escudriñar las escrituras, pasar tiempo con Dios. Si te cuesta entenderla, bueno, es que te hagas que ores al Señor y le pides guianza para poder aprender la palabra de Dios, ya sea que Dios te la revele o Dios te asigne una persona para que te enseñe. ¿Qué es lo que yo hago? Ministrar la palabra de Dios, que es el don que Dios me dio, y, y así evangelizo, lo uso para Él, para llevar a la gente a Él, por amor a Él. Aquí no hay lucro, yo no pido diezmo, no pido ofrenda, nada, no lucro con los videos, nada. Todo esto lo hago porque es la voluntad de Dios y conforme a su gracia lo hago, con amor, con cariño, sabiendo que Él está observando, observando. Así lo hago. Tengo, igual que todas las personas, que todos los creyentes, tengo mis luchas, mis batallas, vivo procesos, situaciones, pero yo sé en mi corazón y tengo la plena convicción que con Dios todo se puede. Se puede salir de la droga, se puede salir del resentimiento, se puede salir de la avaricia, se puede salir de la fornicación, se puede salir del adulterio, se puede salir de la perversión, se puede salir de todo. Yo he visto grandes testimonios, he conocido mucha gente a lo largo de estos años y he visto cómo Dios las ha sanado, el alcoholismo. No hay pecado para Dios que no pueda Dios vencer, pero cada uno decide. Si amamos al Señor y le aceptamos con sus normas, con sus mandamientos, si creemos en Él, creemos que también nos va a librar, porque poderoso es Él para librarnos mediante su gracia, mediante el derramamiento de su Espíritu Santo, que opera y se manifiesta en nosotros. Su oído siempre está inclinado a nuestro clamor. Bueno, querido hermano, espero que tú seas, que estás oyendo, como esta mujer que rompió el alabastro para derramarlo sobre Yeshua y honrarlo. Se humilló delante de Él, reconociendo su pecado, pidiendo perdón en arrepentimiento genuino. Y negó su vida. Ella no siguió siendo prostituta. Ella lo siguió en su ministerio.
siguió sus pasos, lo acompañó durante todo su ministerio. ¿A qué estás dispuesto a hacer tú? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Porque todo tiene un precio, pero el mayor lo pagó Él, entregando su vida por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos salvos, para que tuviésemos opción a una salvación, porque no merecíamos esto. Aquí tenemos una oportunidad de tener una vida eterna junto a Él. Tú decides dónde vas a vivir la vida eterna, con Él o no. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Bueno, queridos hermanos, ese es tema para otro vídeo. Bendiciones, bendiciones. Te exhorto, te animo en el Señor a no bajar los brazos. No hay pecado imposible para Dios. Solamente abre tu corazón, pídele. Si Dios lo hace conmigo, lo hace contigo. Hay cosas que cuestan más dejar, como te decía adelante, pero hay otras que la vas a dejar más fácil. Pero Dios ve tu corazón, que te esfuerzas, que le buscas, que quieres. Bendiciones.